46. 54 911 22 52 10 46. The Mark Program les anima a diseñar su futuro. Bueno, seguimos con nuestro invitado de hoy, el señor Mario Paso, que es descendiente directo de Juan José Paso, quien actuó en la Revolución de Mayo de nuestra historia. Es presidente a su vez de la Asociación Civil Fundadores de la Patria. Hola Mario, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Buenas tardes. Estoy llegando del cementerio Sí. porque falleció el vicepresidente de la asociación, Marcelo White Pueyrredón Saavedra Lamas, Ujú. y un gran amigo y una gran pérdida para la institución. Sí, sí, sabía de eso, me lo habías comunicado. Sí. Aparte, además de ser una persona muy joven y muy activa, él, tengo entendido que Bueno, era. sí, o sea, Sí, hoy en día, 76 años, todavía se es joven. sí, así es, así es. Pero bueno, quería que me cuentes un poquito eh, cómo nació Fundadores de la Patria, el objetivo, que sé que ¿Cómo vos no? trabajás con muchísimo ahí con eso. ¿Cómo no? Bueno, hace 14 años estábamos frente al Cabildo de la ciudad de Buenos Aires Ajá, en el cambio de guardia del regimiento de Patricios, Patricios. que es el que toma cuenta de la guardia del histórico Cabildo. Ajá. Y bueno, en el palco nos encontramos descendientes de Belgrano, de French, de Beruti, de Pueyrredón, de Saavedra Ujú. y por supuesto de Paso. Este, eh, y la verdad sea dicha, siempre nos encontrábamos, nos abrazábamos, nos pasábamos las tarjetas y en eso quedaba, sin más trámites. Sí. Entonces a la semana yo dije, ¿qué hago con todas estas tarjetas? Pues yo ya a los 16 años, había pertenecido a la Asociación de Descendientes de Guerreros y Próceres de Independencia que había fundado María Angélica Fernández Cordero Ajá. en el año 66. Así que eh, habían pasado muchos años, yo llegué a ser vicepresidente de esa asociación, con Ujú. Julia Solanas Pacheco como presidente, pero se fue diluyendo la institución por razones de la vida. Sí. Y entonces dije, voy a continuar la obra de María Angélica y de José Matías Apiola y de mi amiga Julia, Ajá. y voy a fundar una institución que se llame Fundadores de la Patria. El nombre ya lo tenía de hacía bastante tiempo. Bueno, nos reunimos varias veces, fueron participando muchas personas, de las ramas de todos los Belgrano, Ujú. estaba la tataranieta de Sapiola, Delfina Mitre del Campillo Sapiola, que falleció, estaba Luis González Balcarce, Sí. bueno, Marcelo White Pueyrredón, Rosas y Belgrano, Ujú. había tataranietos, había varios que con el pasar de los años fueron falleciendo, ahora están falleciendo los bisnietos Sí. y pronto nos va a tocar a cualquiera de nosotros. Eh, quedamos digamos, los de siempre, los fundadores, Sí. y gente que se ha incorporado, como Gonzalo Lavalle, como bueno, varias Sí, otras sí, sí, personas sí. descendientes directos de próceres, de guerreros o próceres de la independencia, Ajá. ¿verdad? Y bueno, entonces a partir de ahí tomamos la decisión de visitar los colegios para hablarles de la historia fundacional que nace en las invasiones inglesas y termina en la batalla de Ayacucho en 1824, Sí. y con el valor agregado de las anécdotas de familia, Tal cual. por Tal cual. supuesto todos teníamos. Y eso adquirió un gran volumen en el 2010, porque se celebraba además el aniversario de la Revolución de Mayo, el Así es, el bicentenario. bicentenario. Entonces, bueno, rápidamente empezaron a hacernos entrevistas y todo eso, y eso ayudó a divulgar mucho la tarea, la obra de Fundadores de la Patria. Ah. En estos últimos 14 años hemos recorrido
376 escuelas, desde el norte, en escuelas de frontera en Salta, Ujú. hasta Tierra del Fuego, donde fuimos invitados para dar una charla en la Universidad Tecnológica Nacional, en Sí, diversas escuelas de Campo Grande, y luego visitamos también Ushuaia, sí. y debo decir que yo cumplí un viejo anhelo de cruzar la cordillera de los Andes, Ah, que no lo mira, podría haber hecho a lomo de burro, a lomo de mula, pero lo pude hacer en coche, en mira. el sur, Sí, 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 ¿cierto? sí. Bueno, como bien, Ahora, en sí. este momento, en la ciudad de Buenos Aires, eh, el- la- la- los encargados de la administración del grupo número uno de escuelas de la ciudad, son 23 escuelas, Ajá, ya me han asignado esas 23 escuelas para empezar a comunicarme y empezar a desarrollar nuestra tarea, tal ¿cierto? cual. Es como revivir de alguna manera en la historia nuestra y como bien vos decías, esa frutilla del postre de darle lo que es la transmisión oral que hubo justamente en las familias. Sí, seguro, eso es muy importante. Eso me valió que le prestara al Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires un abrecartas que había pertenecido a Juan José Paso. Se lo presté ya desde el 2011, creo. Ah, Se lo presté al Cabildo y anualmente le renuevo el comodato. ah, Está en exhibición en la sala capitular del Cabildo de la Ciudad de Buenos Buenos Aires. Aires, así Ahora, es. el tema con Juan José Paso no solamente fue un hombre de Mayo, fue también dos veces triunviro. Sí, Juan José Paso fue integrante de la Junta Grande, fue diplomático en Montevideo y fue diplomático en Chile. Él estuvo por supuesto, en la independencia, sí. ya que fue uno de los corredactores del Acta de la Independencia, y en el 18, y bueno, el lector del Acta de la Independencia, y que fue Ajá, quien tomó juramento junto con Medrano, ujú, tomó juramento a todos los integrantes, todos los diputados integrantes. Posteriormente, en el año 18, él junto con otros diputados redactó la primera constitución, que sí, era de carácter unitario y por eso no tuvo, no tuvo acogida. no fue aceptada en Sí, general, sí, 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 pero en ella se basó la constitución del 53. sí. Ahora, Así que estuvo como embajador también en Chile, y sí, en Chile tenía como misión pasar la información sobre las actividades y sobre las relaciones que había entre O'Higgins y sí. los Carreras, que eran dos facciones comunitarios y federales en las Provincias Unidas. Tal cual. Y ya en esa En fin, época sabías la si Saavedra ya, porque Saavedra, si no me equivoco, él termina muriendo en Chile. El, sí, era una de las misiones que tenía Paso, era saber cómo estaba don Cornelio de Saavedra en Chile. sí, Él formó familia también en en Chile Chile, tal cual. y yo conocí a algunos de sus hijos. Tal cual. ¿Sí? Vale, las vueltas de nuestra historia y demás, me refiero a que él siendo presidente de la primera revolución nuestra, él termina justamente de alguna manera, se va a Chile porque acá, bueno, evidentemente no lo estaba pasando bien y demás, y termina muriendo allí. Uno de los primeros... Sí, el tema ha sido tergiversado un poco la historia, porque claro, había también dos acciones, una que aceptaba de que se integraran diputados de las provincias a la Junta Grande, Ajá, y había otros que no lo aceptaban, que no querían, la logia Lautaro no quería que se integrasen de otras provincias, sí, y a la cabeza de eso estaba Mariano Moreno, y a la cabeza de los que querían que se integraran en la Junta Grande, los diputados de otras provincias, estaba Saavedra. es verdad. Eh, Esas eran las disidencias que no Era, eran tan trágicas, hubieron disidencias mayores dentro dentro de las Provincias Unidas que no esa. sí, sí, sí. Sí, bueno, la historia, la verdad, nuestra es rica, aparte, hasta te diría, tiene mucha nobleza. Yo comparo, por ejemplo, Teresa Martin y Washington,
Y Washington fue toda una cuestión muy personal y demás, y se encontró en un momento determinado en un lugar de X, y bueno, y la vida lo llevó por ahí. En cambio, San Martín tenía una convicción determinada de cómo eran las cosas. Bueno, ese es mi punto de vista. Claro, Eh, claro, claro. este, y aparte la preparación de uno y de otro, nada que ver uno con el otro, pero la preparación militar me refiero. Eh, Bueno, a San Martín lo estudian en las grandes academias militares del mundo es por su verdad, paso de la cordillera de Los Ángeles, de los Andes, sí, y a Washington no. no, exactamente. Pero no solo el hecho de haberlo cruzado, sino justamente toda la estrategia que él puso militarmente a la hora de cruzar, porque sabía que podían ser atacados y más, de hecho pasó, y en algunas batallas tuvo éxito y otras no, pero Sí, justamente de parte de él había toda una estrategia a la hora de cruzar, sí, cuestiones claro. logísticas, estratégicas, militares de defensa y demás. Sí, sí, desde luego, desde luego. Además no lo hizo por un solo paso, lo hizo por varios. Estaba Exactamente. todo calculado, los tiempos y todo eso. Sí. El único que, bueno, digamos, se equivocó un poco fue Bernardo Higgins, que Ujú. dicen algunos historiadores que entusiasmado por ver a su patria, bajó ahí en Chacabuco y bueno, Sí, fue envuelto por las tropas enemigas. tal cual. Pero el propio San Martín se empeñó él en ese momento, Sí. junto con su tropa de guardia, para poder salvarlo a O'Higgins, ¿no? O'Higgins, es verdad, es verdad. Que era su gran amigo además. O'Higgins también le prestó grandes servicios a San Martín en, en momentos en que estaba muy enfermo, Ujú. lo mandó a su propia chacra en el sur de Chile para que se recuperase y todo lo demás. Así es. Le Y tiene un gran aprecio. quería aprovechar un poco el acercamiento de que conmemoramos el fallecimiento de el general Belgrano, que me cuentes un poco, bueno, teniendo justamente como uno de los miembros de fundadores de la Patria a quien se llama Manuel, se llama igual. Manuel Belgrano, exactamente, que es tataranieto, si me equivoco, ¿no? O Chosno, Chosno. Chosno, exactamente, bueno. Sí, sí, sí. Eh, El hijo del tataranín. Exactamente. Sí, sí. ¿Qué nos puedes contar con respecto a Belgrano, fundador de la patria? No me refiero, no un miembro actual, sino el Bueno, esto prócer. es algo muy gracioso porque ya nos pasó en Salta Ujú. cuando fuimos con Marcelo White Pueyrredón y con Manuel Belgrano. Sí, Fuimos a un lugar que era un estudio de televisión donde hacían con un almuerzo sí, como los que hacía Mirta Legrand, tal o cual. como los que hace Mirta Legrand, Ajá. que se llamaba Sergio Terán. Ah, Entonces Sergio Terán le pregunta a Marcelo White Pueyrredón, claro que estaba un poco nervioso, cómo era la relación entre Pueyrredón y Güemes. sí. Y él le dice, somos muy amigos de toda la vida. Claro, se refería a todos los actuales. Sí, tal cual. Y el tema de los, bueno, no sé cómo denominarlo, pero la peculiaridad de ponerle el mismo nombre del prócer a los descendientes resulta a veces un poco incómodo. Y vos, yo sé que te estás refiriendo al general Manuel Belgrano, Exactamente. que es así como quería que se lo reconociese en su testamento, dice, quiero que me reconozcan como brigadier general de los ejércitos. Qué bárbaro. Y bueno, era una persona muy especial porque él se preparó para ser un buen civil Sí, con sus exacto. estudios de derecho, etcétera, hizo grandes, tuvo gran actividad en el área civil, Sí. De- de- pero resulta que su vida lo llevó a ser general de los ejércitos ajá, y tuvo que aprender en el campo de batalla a desempeñarse como tal. tal cual. Estuvo 10 años en operaciones Sí, y eso le costó bastante caro porque, claro, no solamente el problema de la guerra, que era ya mayúsculo, sí. sino que además el tema era su salud, Su salud, es muy cierto. deteriorada por la pésima alimentación que tenían en el ejército en operaciones. Tal cual. Él no volvía a su casa para comer comida No, caliente, él comía junto con con todos la los tropa. soldados, con toda la tropa, Exactamente. comía el mismo charque y todo eso, y eso le debe haber arruinado el estómago, Tal cual. entre otras cosas. Este, Belgrano había sido educado en la época, en uno de los, o sea, tuvo una de las mejores educaciones que el mundo podía ofrecer en ese momento.
él. Tanto ya cuando de chico, cuando termina, no sé, no recuerdo si el secundario lo terminó en España o no, y luego la educación universitaria sí la hizo justamente en España, que en esa época. Él fue alumno de Juan José Paso, entre otros, en el colegio Ah, San mira. Carlos. Sí, Y exactamente. después él él continuó sus estudios en España Exacto. y, si mal no recuerdo, en Salamanca. Sí, en Y Salamanca. entonces sí tuvo una buena educación, era un hombre refinado, de buenos Exacto. modales y de una extensa cultura, ¿verdad? Exacto. Pero así todo, a lo que voy es su personalidad, porque era un hombre realmente muy intelectual, pero que cuando llegó la hora de tomar la espada, que no era para cualquiera, él no titubeó, tenía sangre, como dijo en la Revolución de Mayo, sangre caliente, y bueno, y Sí, objetivos totalmente definidos. él tuvo una actitud así. Bueno, lo que pasa es que la gente que piensa de que Belgrano, con esa carita de inocente, Sí, era un santo varón sí, solamente de oraciones. sí, 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 Cuando fue el éxodo jujeño, puso una compañía a retaguardia y dijo que el que voltease cara lo fusilara. tal cual. Es decir, que no era un hombre de medias tintas. No. Y al virrey Cisneros, pues tuvo un gesto diciéndole que si no se retiraba, le mandó decir que si no se retiraba en un tiempo perentorio del palacio, lo iba a tirar por el balcón. Eso es lo que te dice. Y sí, 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 sí. era una persona realmente con sangre, de vuelta, caliente, era vehemente y a su vez era una persona muy educada, refinada e intelectual. Lo que Sí. hace una personalidad sumamente atractiva. Y era un intelectual hasta que llegaba a conquistar a sus chicas. Exactamente, Ya sí, tuvo sí, con mujeres diferentes, porque solamente conocemos la historia de dos, sí. pero tuvo otras amistades que no tuvieron aparentemente o de conocimiento de la historia, Mm, no hubieron consecuencias. Es decir, con la Escurra, la hermana de la esposa de Rosas, mm. tuvo un hijo que Ah, se llamó mira, Pedro Pablo. mira. Ella lo fue a tener a Santa Fe porque ya era casada ya. Así que Sí, él parece que se especializaba en señoras casa, casadas. sí, tal cual. Bueno, en mi familia ahí en el norte hay un vals por la condición, que en Sí, Catamarca. la condición. Exactamente, que Sí, él pide, justamente dice que baile, el hombre ese que estaba ahí medio arrinconado, dijo, bailo, pero con la condición de bailar con Alciara Olmos. Y era una mujer casada también, pero sé que era una mujer era mujer casada. Sí, muy, sí, muy sí, 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 sí. bonita y nada, él quería bailar con ella. Sí, sí, sí. Y luego de Uno de los ellos, parientes, uno de los descendientes de la de Olmos, pertenece a la asociación y cuenta siempre esa anécdota, bueno, como para enriquecer la historia de Belgrano también un poco, ¿no? así es, Para, y digamos, darle un tono un poco más alegre a su vida, que no era solamente rezar el rosario e ir a combatir. no, bueno, era una persona de carne y hueso, eso seguro. Sí, Con virtudes y con defectos y con todo lo demás, pero era un hombre sumamente virtuoso. Te quería terminar sin duda. nuestra charla hoy, en la Argentina que nos toca vivir. Mm. Eh, ¿Vos políticamente tenés alguna inclinación? ¿Apoyás a alguien? No sé si querés hablar de eso o no. Sí, no tengo ningún inconveniente. Bueno, Yo, por supuesto, tengo mis ideas políticas, ujú, este, y hoy es una cuestión muy complicada porque tenemos un país deshecho por un grupo de apátridas que sí, corrompieron el país y lo destrozaron, lo llevaron a la miseria más absurda y abyecta, ujú, que es el populismo. tal cual. De tal manera que creo que para resolver los problemas del país hace falta una estructura sólida y una mano dura para poder restablecer el orden y el progreso en la sociedad. Sí, es verdad, En unión y libertad siempre, como decía la Asamblea del año 13, ¿no? es verdad. Y mi voto va a ser en las PASO para Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón,
este, frente a Horacio, Sí. que bueno, me ha dejado una muy mala impresión a mí por su conducta personal. Yo Ah, recuerdo que cuando era jefe de gobierno Macri nos hemos encontrado en varias oportunidades sí. y él nunca me conocía. Ah, Ahora en el cambio de guardia el 22 de mayo, frente al Cabildo, se acercó y dice, paso con una cara de sorprendido y de alegre. Le digo, ah, pero qué maravilla, me reconoces ahora. Le digo, bueno, no importa, es anécdota personal, sí, sí. pero como ya contamos un poco las cosas con nuestros pensamientos. Y en el caso de que la reta gane, que espero que no, Sí. y le gane a Patricia, yo voy a votar en Milei. Bueno, está muy bien, Creo está muy bien. que hace falta una sacudida grande en el país. No creo que él esté en condiciones, no me refiero a la parte intelectual, Ujú. me refiero a la parte de estrategias y de cosas que necesita para resolver ciertos problemas. Está bien. Pero a veces se necesita un golpe duro para que la gente comprenda, y este golpe lo tiene que dar la ciudadanía con el voto. Es No, cierto. no, hay gente que me pregunta, ¿y cuándo salen los militares? ¿Y cuándo vuelven los militares? Los militares no van a volver No. nunca más, Bueno, por suerte. porque el pueblo argentino tiene vocación, una parte del pueblo argentino tiene una vocación traidora, de tal manera que han traicionado sus propias fuerzas armadas. Y ahora, lamentablemente, o afortunadamente, ya tienen que tener en consideración que tienen que crecer y hacer las cosas como corresponde. Sí, Vote, vote bien y hágase cargo. No sí, empiece es con que, verdad, ah, ¿no? porque no vinieron, porque no hicieron, porque los demás, porque esto, aquello. Los responsables somos nosotros los electores, Tal cual, tal cual. nosotros los que elegimos a la canalla que nos gobierna. Bueno, no, yo no los habría elegido nunca, antes me hubieran amputado un brazo, pero de todas maneras, la realidad es que están en el gobierno y están legítimamente en el gobierno, o están legalmente en el gobierno. Así es, así Así que es. esperemos que haya un futuro mejor para el país. Tal cual. Bueno, la verdad, para mí fuiste muy claro y un honor haberte tenido en mi programa, Mario. Este,